Bueno, la iglesia de Cristo siempre a través de la historia ha tenido que enfrentar oposición desde sus primeros días, por decirlo así. Desde sus primeros años. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la vida de la iglesia está de alguna manera habituada o a través de los siglos se ha visto envuelta en oposición. Y esta es la primera oposición que va a enfrentar. Jesús ya les había dicho, si ustedes bien recuerdan, a sus discípulos con anterioridad, Juan 16, 1 al 4, ponga atención: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Ok, esas palabras vamos a recibirlas. Todo lo que va a pasar, dice, para que no abandonen su fe. Ok, aquí se trata de un mensaje de Jesús que no presenta el cristianismo como una vida de color de rosa. Jesús no hace ninguna promesa mentirosa. No, se van a acabar tus problemas, vas a ver que ahora en Cristo, no hombre, la vida es más sabrosa aunque en la playa, ¿verdad? No, no es así. Jesús siempre habló con la verdad. Y Él les dijo, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en quienes los maten. Fíjate, pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Oiga, qué palabras tan más claras. Y estas palabras, cuando yo las escucho, son un filtro para ver quiénes son verdaderamente de Dios. Cuando nos digan, los van a matar, y quienes los maten van a creer que le están haciendo un servicio santo a Dios. Qué bueno que Jesús no nos engaña, ¿verdad? Dice, eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a pasar a estar un tiempo más con ustedes. O sea, no era el tiempo. Pero ahora que el Señor va a partir, y iba a partir, les dice, esta es la advertencia, para que no abandonen su fe. ¿Cuántos le piden al Señor que nos ayude a permanecer fieles a Él, independientemente cómo las cosas puedan cambiar repentinamente de un momento a otro? Mañana no sabemos qué noticias pueden haber. Entonces, vamos a leer de nuevo Hechos 4, versículo 1 a 2. Y mientras Juan y Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia y algunos de los saduceos. Ahora, aquí es interesante mencionar lo siguiente. Pedro y Juan le están hablando a la gente, imagínate, están predicando, termina Pedro y ahí están los dos y la gente ahí está. Un milagro pues asombroso, un milagro mesiánico. Y repentinamente son interrumpidos para ser apresados por las autoridades religiosas. O sea, ellos se les echaron encima. Literalmente estas palabras significa que fueron embestidos, atropellados por el cuerpo religioso y la guardia. Ahora, aquí habla del capitán de la guardia, el jefe de la guardia. El jefe de la guardia, para tu conocimiento, era el segundo en rango después del sumo sacerdote. Y la persona responsable de poner orden en los patios del templo. Imagínate la autoridad. Y llegan y se les echan encima a ellos. Ahora, acaba de ocurrir un milagro. Parece que a todo este cuerpo religioso, por la hora que ellos fueron a orar y ocurre el milagro, les están estorbando en su servicio religioso. A ellos no les importa el milagro. A ellos les importa su religiosidad. Y Dios nos libre de caer en un estado así, que estemos más preocupados por cuestiones religiosas irrelevantes que por la verdad de lo que Dios esté haciendo en la iglesia. Amén. Se les van encima y literalmente dice que sacerdotes, la guardia, el capitán de la guardia y algunos de los saduceos. Ahora, esto es interesante porque los saduceos, aunque eran pocos en número en comparación con los fariseos y los escribas,
De hecho, los saduceos eran archienemigos de los fariseos, pero que en un momento se unieron contra Jesús. ¿Ok? Ellos tenían una gran influencia. Ellos formaban la fuerza religiosa, política dominante en Israel. Así que son casi como la máxima autoridad en la toma de decisiones. Ellos eran la aristocracia, los ricos. La mayoría de ellos ocupaban el cargo del sumo sacerdote. Imagínate, era algo más que un partido religioso, era casi un partido político, porque ellos protegían su posición política y su riqueza oponiéndose, o sea, a cualquiera que quisiera oponerse a Roma. Fíjate cómo estaba el vínculo así, político, religioso. Dice el versículo 2 que estos líderes estaban sumamente molestos. Porque Pedro y Juan enseñaban acerca de la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Ahora, ojo, el tema de la resurrección y no el milagro era lo que les desagradaba demasiado. Si pones atención, ellos estaban o sea, ellos llegaron, ellos están enseñando, se les echan encima y su enojo está motivado porque hablaron de la resurrección de los muertos, no el milagro. Date cuenta, porque los saduceos no creen en la resurrección. Ahí está el asunto. Mira, no creían en la resurrección. No creían en la recompensa futura, ¿ok? Para que pongamos, ya fuera recompensa en términos de castigo o del bien que Dios tiene para aquellos que le aman. No creían en la existencia de los ángeles ni de espíritus. Y algo que me llama mucho la atención es que ellos negaban la predestinación y la soberanía de Dios, y creían que el amo era el dueño, por decir, el hombre era el amo de su propio destino. ¿No les suena el día de hoy? Que al hombre le cuesta trabajo reconocer la soberanía de Dios. El tema de la predestinación es algo que enardece a muchos dentro del pueblo cristiano. Ahora, su esperanza de ellos solamente estaba en esta vida. Como no creían en la resurrección de los muertos, ni en las recompensas futuras, pues decían, pues aquí se acaba todo, todo está aquí. Pablo dijo, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Si la vida del cristiano termina cuando yo cierre mis ojos y se acabe el pulso, pues somos los más dignos de creer lo que no existe. Imagina, o sea, ¿qué caso tiene si no hay eternidad, si no hay reino de los cielos, si todo acaba en esta vida? Pues seríamos los más tontos. Pero Lucas nos habla de una pregunta que los saduceos le hicieron a Jesús concerniente, pon atención, a 7 hermanos que murieron en sucesión uno tras otro, quienes se casaron con la misma mujer. ¿Sí lo recuerdas ese pasaje, verdad? Y mueren todos ellos sin haber tenido hijos. Y entonces la pregunta hacia Jesús, le dicen, ellos no creen en la resurrección, y le dicen, entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Si con los 3 se casó y no tuvieron hijos. ¿Cómo la ves? Pues los 7 estuvieron casados con ella. A ver, respóndenos.
Ahora, Jesús, ¿qué es lo que hace para responderles? Y es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando se nos pregunte acerca de nuestra fe: acudir a la Escritura. Y Jesús apela a la Escritura. Amén. Y mira lo que les va a contestar, y les va a mostrar el error de su doctrina, y va a sostener la cuestión de la creación, de la creencia acerca de la resurrección. Y mira cómo le responde: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra. Ahora, como dice Paulino, así es. Así que disfruta a tu esposa y a tu esposo, porque allá ya no hay matrimonio. Esto simplemente es la manera de testificar de Cristo y su iglesia. El matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, a ellos les está tocando la resurrección. Los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. Está hablando de resurrección y de eternidad. En este sentido serán como los ángeles, algo que ustedes no creen. Gulp, ya les habló de resurrección, de que no van a morir, y de ángeles. ¿Ok? Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Gulp. Ahora bien, ahí todavía les va a dar más duro. En cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés, que nada más en él creen y en sus escritos, ¡bum!, otro puñalazo. Hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos. En otras palabras, murieron pero están vivos. Y Moisés escribió acerca de esto, de que ustedes sí le creen, pero no le creen eso. ¿Ok? Porque todos están vivos para Él. ¿Va? Cuchillazo. Entonces Pedro, en su primer sermón del capítulo 2, les predicó acerca de la resurrección. En su primer sermón, y específicamente en el versículo 32 y 33 del capítulo 2, él dijo: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Su primer sermón. Segundo sermón, nuevamente les habla de la resurrección. En el capítulo 3, versículo 15 dice: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos, y nosotros somos testigos de este hecho. Por segunda vez le dice que son testigos. Entonces, ¿cómo están estos líderes? Molestos. ¿Por qué? Porque les está destrozando su error doctrinal. Amén. O sea, Jesús ya los había puesto en su lugar, y ahora Pedro los está poniendo de nuevo en su lugar. Y en vez de, somos muy tercos, ¿verdad? Porque cuando no quieres escuchar la palabra de Dios, no te van a convencer. Y no es por falta de evidencias, es por tu incredulidad. Qué feo cuando caemos en una actitud, ¿verdad? Que venimos a la iglesia y se nos está predicando la verdad, y como la verdad cala, y como la verdad no se expone, entonces cierras tus oídos. Peligro, porque está tomando la actitud de un insensato. En lugar de decirle: sigue hablando, Dios, que tu siervo habla, ponme en mi lugar, porque me amas. Amén. ¿A cuánto les ha pasado? No levante su mano. Amén. Y ellos están muy enojados. Así que podemos ver con toda claridad que el problema mayor no está en el milagro, sino en el mensaje de la resurrección de Cristo, y por medio de Cristo. Ahora escucha, cuando estaba escribiendo mis notas, los enemigos del cristianismo quieren a un Cristo muerto, pero el Cristo de la Biblia es un Cristo vivo. Amén.
Y porque Él vive, nosotros viviremos. Amén. Entonces Pedro termina su segundo sermón diciéndoles a ellos: cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel. Mira nomás qué palabras: para bendecirlos, al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. ¿Sabes cuál es la mayor bendición de Dios? Pues cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque para eso envió a Jesús. Su bendición al arrepentirnos es vida. Amén. Entonces en el versículo 3 vemos que para los saduceos ese fue un ataque directo a su autoridad, pero debido a eso hay consecuencias para Pedro y Juan. Para que sepamos, versículos 3, ¿qué es lo que hicieron? Los arrestaron, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Eso pasa por predicar la verdad, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesús? Los meterán en la cárcel. Ahí está. Jesús no miente, es la verdad. ¿Cuántos quieren ir a la cárcel? Nadie queremos ir. Yo le ruego a Dios que nunca me meta en la cárcel, porque cuando estoy con mi esposa en la casa en la noche, que nos acostamos y vemos la quietud de nuestro hogar, porque somos muy felices cuando están nuestras hijas y somos muy felices ahora que no están, pero cuando estamos así bien tranquilitos y que tenemos cama y un baño, digo, qué horror estar en la cárcel, qué horror. O sea, pero si Dios así lo decide, es porque Él va a cumplir su propósito más allá de nuestros deseos. Entonces los arrestan y los meten en la cárcel hasta la mañana siguiente. Y fíjate que la ley judía no permitía juicios nocturnos, algo que con Jesús violaron. ¿Y sabes delante de quién estaban Pedro y Juan? Delante del mismo concilio que juzgó a Cristo. Anás, Caifás, todo el Sanedrín. Imagínate, ¿no? Por eso dijo el Señor: lo que me hicieron a mí, se lo van a hacer ustedes. Pero aquí hay algo que debe emocionarnos, no emociones de mero sentimentalismo, sino fundamentados en la Biblia. Aunque los testigos fueron simplemente o temporalmente silenciados y privados de su libertad, el Espíritu Santo seguía siendo libre y haciendo su obra. Amén. Sonríe, hermanos, que Cristo les ama. Que aunque al cristiano lo apresen, la palabra de Dios no está presa. Amén. Y el Espíritu Santo sigue haciendo su obra. La palabra de Dios no está encadenada. Segunda de Timoteo 2:9, mira lo que dice Pablo: debido a razón de que por la causa de predicar la buena noticia, el evangelio, por esa causa, por el evangelio de Cristo, por la buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Para que veamos que el cristianismo no es como los falsos apóstoles lo presentan, que Jehová Junior y todo lo que quieran decir. Pablo dice que por causa del evangelio él está sufriendo y está encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada, dijo. A mí me pueden encadenar, pero a ella no. Así que el versículo 4 dice que pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de ¿cuántos? 5,000. Así que ¿cuántos se convirtieron en el primer sermón? 3,000. ¿Y cuántos en este? No, 2,000.
ascendió el número. Aumentó. Ok. De hombres, sin contar a las mujeres. Wow. Así dice. Todas las versiones. Contando solo a los hombres. ¿Ok? Imagínate. Lucas habla del crecimiento de la iglesia y se dice que cuando Esteban es martirizado, ya había 25,000 cristianos. Ve la manera que el evangelio corre. Amén. Ok, versículo 5, uno rápido. Si vinieron con del deseo de estudiar, ¿verdad? Ok. Al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos, maestros de la ley religiosa, que se reunió en Jerusalén. Vea todo el séquito, Sumo sacerdote Anás estaba presente con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Ahí la familia metida, ¿verdad? Puro compadre. Ya Caifás ni ya había terminado su ministerio y tal, seguía ahí porque tiene una gran influencia. Vea la política de hoy en México. Bueno, ahí están. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron. Así que, ¿qué pasa? Ellos están durante la noche deliberando qué vamos a hacer con esto, ¿verdad? Y están y todo, y luego ya. Y le dicen, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? ¿Qué hicieron con ellos? Los encarcelaron. Ok. Y luego los cuestionan, los interrogan. Toda la autoridad judía frente a 2 apóstoles. Ay, qué emocionante, ¿verdad? Ay, qué emoción, ¿verdad? Wow. A mí sí me emociona mucho. Vuelvo, no nomás, porque si me dijeran, no, pues imagínate tú estando ahí. O Martín Lutero frente a Carlos V y frente al Papa y frente a todo el poderío. Dice que temblaba. Dios me ayude. ¿Verdad? Es fácil decirlo, pero para que veamos la diferencia de un Pedro miedoso a un Pedro lleno de valor. La diferencia del Espíritu Santo. Amén. Yo cuando iba a evangelizar así, la primera vez que vamos, y yo al camión y que me subo y empieza uno y me dice, bueno, yo empiezo, le digo, tú empiézale y yo te sigo. Y luego cuando me da mi lugar a mí, no, me llené de miedo, hermanos. Me llené de miedo. Pero cuando el Espíritu Santo me llenó, no, hombre, hermano, pues ahora sí en las plazas y donde sea, y a confrontar a la gente y a presentar el evangelio. Amén. Y mire, ¿te acuerdas cuando a Jesús le preguntaron cuando va al templo, cuando en la semana de la pasión, y despeja el templo, las mesas de los cambistas, y los reprende diciendo que por qué hacen la casa de oración una cueva de ladrones? ¿Sí recuerdas? Y el día lunes, ¿el lunes? Sí, ok, porque es la entrada a Jerusalén y lo va después de la entrada al templo y el otro día lo va a visitar. Ok, y miren lo que le dicen cuando llega Jesús. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró al templo y comenzó a echar, el lunes vuelca todo. Y pues hace todo cachicotazo, lo saca. Y lo dice, nuevamente entraron en Jerusalén día martes. Y mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? ¿Qué le dijeron a los apóstoles? ¿Con qué autoridad? ¿En nombre de quién hacen esto? Ahora, aquí se están refiriendo ¿a qué? A milagro. ¿Y te acuerdas cuando el Señor vuelca todo eso y hace milagros? Ok, la pregunta inicial es sobre la autoridad con lo que habían hecho el milagro. Versículo 8. Nos falta un poquito, son 22. Lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Escucha,
lleno del Espíritu Santo. Aquí está la diferencia para testificar. Lleno del Espíritu Santo les dijo, dependiente, rindiendo el control de su vida al Espíritu Santo. El Señor ya le había dicho a sus discípulos en Lucas 12, 11 y 12: cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, fíjate, todavía no pasaba, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Que el Señor ya nos anticipa todo. Entonces, lleno del Espíritu Santo, les va a responder. Y mira aquí, este término que usó César la vez pasada, Pedro clarifica una vez más su posición como testigo y lo absurdo de la acusación. Y aquí les va a voltear el pastel, ¿verdad? Por decir, o les va a salir el tiro por la culata. Muy bien, ponga atención, Mira, Pedro está diciendo, en otras palabras, ¿qué estamos haciendo aquí encerrados? ¿Qué estamos haciendo aquí presos, encadenados? Si estuvieran grilletes, ¿verdad? Perdón, ¿cuál es nuestro delito? Mira, hasta nota pudiera decir yo, no es lo que la Biblia dice, hasta el sarcasmo. O sea, estamos aquí presos porque hicimos una buena obra a un lisiado, por sanar a un hombre que tenía, ¿cuántos años enfermo? A ver, véalo, sí, 40 y qué. O sea, porque sanamos a un hombre. Además, ¿quieres saber cómo fue sanado? Mira, aquí me gusta esto. Nos interrogan. Ustedes, autoridad religiosa corrupta, ¿quieren acusarnos? Pues yo los voy a acusar a ustedes. Ahora sí, agárrense. Yo les voy a presentar un contraataque. Amén. Y los confronta de frente sin temor alguno, porque su temor a Dios estaba por encima de cualquier temor. Amén. Y ahora les va a decir versículo 10: déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero que Dios levantó de los muertos. Caray, vea, ahorita me voy a regresar a lo que acabo de mencionar. Primeramente, lo que Pedro le va a decir a ellos es que el autor de la sanidad física fue por medio del nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por eso, si Dios quiere sanar a alguien y quiere usarnos como sus instrumentos, es en su nombre, en el nombre de Jesús, quien se sujeta a toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Y ante Él se sujeta la enfermedad, a menos de que la enfermedad persiga un propósito divino. Pero cuando tú y yo oramos por la persona, que Dios le sane en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Porque en ese nombre se sujeta todo reino. ¿Ok? Entonces los confronta, y eso es lo primero que les va a decir, que el autor del milagro es Jesús. Y les dice en el poderoso nombre. ¿Recuerdas tú Filipenses 2, 9 al 11? Lo que dice la escritura, Pablo hablando. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Amén. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Para gloria de Dios el Padre. Amén. Entonces, lo que va a hacer, ustedes nos interrogan, pues yo los acuso que ustedes crucificaron y mataron a Jesús. Ay, ¿cómo te quedas? Ahora, ¿quién se pone en el banquillo de los acusados? Ellos. Amén. Y el versículo 11, pues es Jesús a quienes se refiere en la escritura cuando dicen la piedra que ustedes rechazaron
que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Ok, voy a decir algo aquí. Pedro está citando la escritura, ahí los va a seguir destrozando. Ustedes que estudian las escrituras ignoran lo que el Salmo 118, 22 dice. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Apeló a la escritura. Pero hay algo especial con lo que Pedro les dice a ellos, comparando el Salmo 118, 22. Hay una palabra que está ahí de más, no de más, se agregó. ¿Cuál es? ¿Se la leo? Salmo 118, 22. La piedra que los constructores rechazaron. La piedra que ustedes los constructores rechazaron. ¿Cuál es la palabra que no? Ustedes. ¡Wow! Aquí se incluye a la profecía ustedes como el cumplimiento de ella en ellos. Esos constructores que rechazaron la piedra son ustedes. Amén. O sea, se apoyan las escrituras y una vez más les va a hablar de la resurrección. ¿Qué les dijo? Se refieren y habla de la resurrección que dimos. A quien ustedes crucificaron, Dios le levantó de los muertos. ¿Ok? ¿Le está hablando de qué? De la resurrección. Muy bien. Ahora, les habla de la resurrección. Dice que Dios le levantó de los muertos. Ahí, ¿cuál es la siguiente acusación? Ustedes son enemigos de Dios, porque están rechazando a aquel a quien Dios le levantó de los muertos. Y para que se les quite, mira lo que dice Romanos 1:4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios no solamente levantó a Jesús, por medio de su resurrección lo declara Hijo de Dios, quien ustedes rechazaron, crucificaron y mataron. ¿Te das cuenta del mensaje de la resurrección? Qué poderoso es. Y todavía ve el versículo 12. Vamos a ver. En ningún otro hay salvación, porque Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Mira lo que va a hacer Pedro. Pedro les declara con toda la fuerza de la verdad dos cosas. Primero, que Jesucristo no solamente fue el autor de la sanidad física del cojo, sino que es el único medio de salvación del alma. O sea, lo sanó físicamente y lo salva espiritualmente, lo sana espiritualmente y se lo recalca a ellos. Es el único que puede salvar y perdonar el alma. Híjole, a quien ustedes mataron. ¿Cómo ves la acusación y la culpa? Es impresionante, ¿verdad? Esa salvación que el mismo cojo está disfrutando ahorita. Esa salvación que el cojo está poniendo de manifiesto al entrar saltando en la iglesia y adorando y alabando al Señor, y que ustedes no pueden ver. Ok, vámonos rápido, Mira cómo en ningún otro hay salvación, en ninguno. Cristo es el único, ¿verdad? Bueno, mira lo que dijo John MacArthur. Los cristianos predican a un Cristo exclusivo en una era inclusiva. Predicamos nada más a Cristo como el único camino al cielo, exclusivo. Pero el mundo ahorita incluye a cualquiera, no importa lo que creas y no importa cómo vivas. Aquí te aceptamos en la iglesia como tú eres, ¿verdad? No, te aceptamos siempre y cuando estés dispuesto a que el poder de Cristo te transforme. Sí, ahí no te van a decir nada si tú eres lesbiana, homosexual. Ahí no te van a decir. No, sí te vamos a decir. Sí te vamos a decir, yo te voy a decir. Los que prediquemos aquí sí vamos a decir. Y vamos a decir cuál es el plan de Dios para tu vida y cuál es la buena noticia
Y la buena noticia empieza diciendo: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese es el mejor mensaje de amor. ¿Sí? Amén, amén. Es el mejor mensaje de misericordia. Y como ese, cualquier otro pecado, amén. Ok, entonces vámonos más rápido, hermanos, porque entonces aquí hay un pasaje dos pasajes que me llenan muchísimo. Mira, Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí, hablando Jesús, a menos de que me lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Mira, nadie puede venir a mí. Cristo está diciendo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo trae. Y luego Juan 14:6 dice: nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ah, caray, bueno, muy bien. Entonces diríamos: nadie puede ir a Jesús si no es por el Padre, pero nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Así que ni tú ni yo podemos darnos el crédito que nosotros tomamos la decisión de venir a Jesús, y mucho menos a Dios. Él lo hizo. En otras palabras, solamente el que el Padre toma y le dice: ven, te voy a llevar a mi hijo, y te entrega el hijo. Y ahora el hijo te va a decir: ahora yo te voy a llevar a mi papá. Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Así que todos los caminos pueden llevarte donde quieras, pero menos a Dios. Para Dios solamente Cristo. Amén, amén. Entonces ellos quedan totalmente asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Pablo y Juan. Están con la boca abierta. ¿Cómo predicaron? ¿Cómo los confrontaron? ¿Cómo los pusieron en la silla de los acusadores? Ellos están asombrados, ¿ok? Porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. Ay, me llama mucho el valor y la manera de Pedro y Juan para predicar, de tal manera que todos los miembros del concilio quedaron asombrados de dónde provenía o a qué se debía. ¿De un mero conocimiento intelectual y religioso? Las versiones dicen que eran hombres sin estudios ni cultura. Que eran hombres sin letras y del vulgo. Y estaban asombrados. ¿Cómo la ve cuando hablas con él por medio del poder de Dios? Que no importa quién tengas enfrente, Aquí puede estar ¿quién quieres? ¿A quién quieres? Aquí puede estar, díganme a alguien, hermano, de los más famosos, del inventor del Facebook, de Carlos Salinas, del Papa, del que tú quieras, del creador de Instagram, el que tú quieras, el más rico del mundo, de las familias de los Rockefeller. Cuando tú predicas con poder y autoridad por medio del Espíritu Santo, van a estar con la boca abierta. Amén, amén, hermanos. Entonces los apóstoles eran comunes y corrientes, pescadores galileos, no tenían títulos ni credenciales. Albert Barnes dice: les ofendió que galileos ignorantes, sin relación alguna con la función sacerdotal y sin que ellos los autorizaron, pretendieran erigirse como maestros religiosos. Se enojaron porque ellos estaban enseñando. ¿Quién les autorizó enseñar? Una vez estaba un joven predicando y está Charles Spurgeon, y va un hermano de la iglesia: oye, pues está un chavo predicando y pues nosotros no lo enviamos. O sea, él está ahí como de la iglesia y salió y muy ahí predicando a esos religiosos, Entonces, si Dios no lo detiene, ¿quién lo va a detener? ¿Yo? No. A ver, mándenle llamar. Y ¿sabes qué hizo Spurgeon? Lo adoptó como su hijo y se vació en él. ¿Cómo la ves? Entonces ellos están predicando. Ahora, quede claro lo siguiente, que aquí no estamos hablando
acerca de que no estudies en un seminario. Es una bendición poder ingresar a un seminario teológico. Eso no es el punto aquí, porque hay mucha gente o alguna gente que en su mala interpretación de la Biblia citan una parte de un texto para justificar su pereza de estudiar de manera sistemática y ordenada las escrituras, diciendo: la letra mata pero el espíritu vivifica. Eres flojonazo, ¿verdad? O sea, que te sople el espíritu de Dios. ¿Y qué va a sacar si aquí no hay nada ni aquí de la Biblia? ¿Qué va a decir? Porque si no, va a ser mentiroso, a menos de que use una persona para manifestar su poder, de que hasta los burros usa. ¿Ok? Entonces están asombrados. ¿Y dónde radicaba entonces el poder para hablar de esa manera? Ellos los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Así dice la escritura. Un discipulado, ¿verdad? Ellos dijeron: si hablan así es porque ellos estuvieron con Jesús, porque si no, no hablarían como Él. ¿Cómo la ve? ¿Quién de aquí está con Jesús? ¿Quién se mete con Jesús? ¿Quién está teniendo relación íntima con Jesús? ¿Quién está teniendo relación íntima con Jesús por medio de los evangelios y de toda la escritura? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que vivir en el poder del Espíritu Santo? Pues tiene que estar la palabra que el Espíritu Santo inspiró en tu vida. Amén. Alguien dijo: yo quisiera ser como tal predicador. Pues vive como tal predicador. Amén. Ok. ¿Cuánto me queda? Ya me pasé, ¿verdad? ¿Ya me pasé? Ok, bueno, rápido. Entonces, ¿qué es lo que ven ellos ahí? Ven que de pie está entre ellos el hombre que había sido sanado, y no hubo nada que el concilio pudiera decir. Entonces el otro está: déjenme agarro confianza con las piernas. No se crea. O sea, como que está agarrándole, ¿verdad? Oye, déjenme. Ahí estaba. Cuando, pues sí, o sea, hay confianza, ¿verdad? Ya tenía sus huesos, cartílagos, tendones y ligamentos, todo muy bien, no había problema de ácido, de la gota, o sea, estaba bien, nomás estaba agarrando confianza. Entonces está entre ellos y el concilio nada tiene que decir. Así que miren lo que van a hacer: le van a ordenar a Pedro y a Juan que salieran del concilio y van a hablar entre ellos. Entonces ellos no pueden negar el milagro, estaba frente a ellos. Dice: no hubo nada que el concilio pudiera decir. El milagro los enmudeció. ¿Cómo la ve? ¿Qué van a hacer al respecto? Versículo 16. ¿Qué debemos hacer con esos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Ahí está. Todo el mundo ya sabe, y nosotros no lo podemos negar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, lo único que queda hacer es amenazar. Así que preparémonos, porque ante lo que no pueden negar, lo que sigue es la amenaza. Amén. Entonces, eso es lo que pasa ante la impotencia y la desesperación. El último recurso es la amenaza, y es el intento desesperado de tener la verdad. Ahora escuche bien, ellos dicen: les vamos a ordenar, y así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Con nadie pueden hablar. Y eso es lo que hacen esos partidos, estas fuerzas radicales en Arabia, que te prohíben enseñar la Biblia, que te prohíben, y donde te llegan a permitir que no sean más que la pura sola familia, sin nadie más, y que sea en privado. Entonces, que no vuelvan a hablar, los llaman nuevamente y les ordenan que nunca más hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Cómo la ve? Así que el nombre de Jesús es lo que provoca asombro y escándalo. Es lo único. Pero aquí me llama la atención que el poder político religioso les dice que nunca más vuelvan a hablar. Ok, entonces a creyentes como Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, se les ordenó que se callaran. Ponga atención, antes de venirme me vino así. A creyentes como Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, les ordenaron que se callaran. Hoy en día
La Biblia nos ordena hablar, testificar y predicar, y nos callamos. ¿Por qué será? Si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ¿qué estamos llenos? A los de antes les prohibieron hablar. Ahora nosotros, si nos manda a hablar, ¿verdad? Yo que no hablo. Hoy el Estado quiere silenciar a la iglesia. Condiciona a la gente por medio del miedo, del temor, usando todos los medios. Un ejemplo, la vacuna, la ideología de género, el aborto, etcétera. Pero ¿sabes qué hicieron Pedro y Juan? ¿Qué respondieron? ¿Acaso, mira nomás el tono con el que habla, acaso piensa que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes antes que a Él? Díganme, o sea, yo te tengo que obedecer a ti, mortal de la tierra, tengo que obedecer tu orden y desobedecer a Dios. ¿Cómo se te ocurre pedirme eso? ¿Cómo la ve? Los pusieron de cabeza, los pusieron en un verdadero dilema. Y escucha, puedes leer acerca de Francis Schaeffer, acerca de lo que es la desobediencia civil, y aquí es un claro principio bíblico. Mira, escucha, que los creyentes debemos obedecer el gobierno. Sin embargo, la reacción de los dos apóstoles marca el límite de la obediencia. Ellos obedecerían de buena gana si lo pudieran hacer sin desobedecer al Señor soberano y Dios de sus vidas. Pero cuando los mandamientos de Dios están en conflicto con los del gobierno, se debe desobedecer al gobierno. Eso es una desobediencia civil. ¿Te acuerdas de las parteras? Cuando da el faraón la orden, maten a todos los niños y así que estaban diciendo. ¿Y qué hicieron? Dice, no, pues es la autoridad, ¿verdad? El gobierno, vamos a obedecerlo. Ni modo, mijo, pues yo no te quería matar, pero pues mis respetos, yo estoy bajo autoridad, así que te voy a ahogar. No los mataron. Y las mentiras son del diablo. Pues mintieron ellas. Y dije, no, es que las parteras hebreas son bien, las mujeres hebreas son bien fuertes, que cuando dan a luz no alcanzamos a llegar. Y ya tuvieron al bebé. Y el Señor las prosperó. El problema no es la mentira, es su sumisión a Dios por encima del faraón. Y el faraón representa el Estado y el gobierno. Amén. Pero Dios es la suprema autoridad en el cielo y en la tierra, en el universo. Amén. Entonces nosotros no podemos dejar lo que hemos visto, todo lo que hemos visto y oído. Ahí está. Porque yo no voy a hablar de Jesús, yo soy testigo de lo que he visto y he oído. Así que ustedes no me van a detener. Amén. Bueno, ya para terminar, versículo 21. Ya no hubo chance de detenernos. Entonces el concilio los amenazó aún más. Todavía que le dicen, no vamos a callar. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar disturbio, pues todos alababan a Dios por esta señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Entonces, ¿cuál fue el resultado final? Los dejaron ir. Y todo el mundo alababa a Dios. ¿Y lo puedes alabar a Dios? Dale un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Oramos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu enseñanza. Ayúdanos, Padre, a vivir alentados por tu Espíritu, a vivir contentos y gozosos. Usa esta iglesia, cada miembro de la iglesia, danos ese denuedo, ese valor, Señor, esa autoridad para anunciar tu glorioso evangelio. Desde el más pequeño en esta iglesia hasta el mayor, ayúdanos a ser osados, valientes, atrevidos, de predicar con toda sabiduría, en amor, Señor, por las almas perdidas. Señor, sea uno a uno en medio de una mesa, en una reunión, Señor, a campo abierto, en una plaza, de cualquier manera, úsanos, Señor, para compartir y dar testimonio de que nos has salvado y que eres el único que puede salvar el alma, Señor, de los que están, Señor, caminando eterna condenación. Tú puedes venir a atravesarse a su camino y salvarlos, Padre. Usa nuestra vida y te doy gracias por la atención de tus hijos, Señor, y que esta palabra haya quedado grabada en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.